Hola, hola, amantes de las series turcas. Copyright, gusto tenerlos de nuevo por AQ, en su canal favorito dedicado a desentraumas todos los secretos, chismes y dramas que nos regalan nuestras telenovelas turcas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que dando mucho de Copyright hablar, un tema que involucra a algunas de las estrellas queridas y por supuesto, Polu Copyright micas del mundo del entretenimiento turco. ¿De Copyright hablo? Pues de Kerem Bürsin, de Consuelo Duval, de espera, Consuelo Duval no. Ya me estaba confundiendo con la versión superíndice 3N mexicana. Hablo de Ande Eru Parrafoel y de la posibilidad de que, después Copyright S de un scoop, da lo que involucra a Hakan Sabancı un medio, Ande es tu Copyright encontrando consuelo en Kerem, dejando a Gamze, su hermana, un poco de lado. Su que es un salseo de proporciones con diéresis Copyright picas. Antes de que nos lancemos a la piscina de chismes, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar en las últimas noticias, análisis profundos y por supuesto, mucho drama turco. No se pierdan nada. Y ahora vamos a lo que vinimos. Preparen sus palomitas, porque esta historia tiene muchos giros inesperados. Empecemos hablando de Senu con diéresis al Capm, la serie que catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel al estrellato internacional. Esta comedia romántica, donde ambos interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos. El Copyright Nero es romance con toques de comedia, pero profundicemos un poco S. La serie no solo fue una historia de amor, sino también Copyright N una ventana a la cultura turca moderna, mostrando paisajes hermosos de Estambul y presentando personajes complejos con motivaciones creíbles. La trama, para aquellos que no la conocen, gira en torno a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero. Culpando al famoso arquitecto Serkan Bolat por esto, termina Copyright dándose obligada a fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le devuelva la beca. Como se imaginar Urene, lo que empieza como un simple trato termina convirtió Copyright dándose en algo mucho profundo. ¿Por qué Copyright es relevante para nuestro tema? Pues porque fue durante esta serie donde Kerem y Ande se enamoraron en la vida real, convirtió Copyright dándose en una de las parejas queridas por los fanáticos. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero, miremos ese ayudo de la simple química. La presión superíndice 3N medio tica a la que fueron sometidos fue brutal. Cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada al milímetro por los fanáticos y los medios. Esto sin duda contribuyó superíndice 3 al final de su relación superíndice 3N. Un dato interesante es que la serie fue vendida a S de 85 pauses, convirtió Copyright dándose en un fenu superíndice 3 mundial. Y a pesar de que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, los fanáticos siguen esperando una reconciliación superíndice 3N, y los rumores de un acercamiento siempre presentes. De ahí la importancia de este vídeo. Los que nunca pierden la esperanza. Ahora hablemos un poco de Ande. Después Copyright S de Senu con diéresis al Capm, Ande continuó superíndice 3 cosechando con diéresis Copyright citos, no solo en la actuación superíndice 3N, sino también Copyright N como modelo y embajadora de marcas de lujo. Sin embargo, también Copyright N enfrentó superíndice 3 algunos desafíos personales. Su relación superíndice 3N con Hakan Sabancı un medio fue muy tica, y las fotos de sus viajes juntos inundaron las redes sociales. Parecua una relación superíndice 3N seria, consolidada, incluso se hablaba de planes de boda. Sin embargo, recientemente surgió superíndice 3 un da lo que involucraba a Hakan y a otra mujer, lo que provocó superíndice 3 rumores de una posible ruptura. Las redes sociales explotaron con fotografías y vídeos que supuestamente comprometían a Hakan. Ande por su parte se mantuvo en silencio alimentando a UNMUDS las especulaciones. Es donde entra en juego la palabra consuelo. Si los rumores son ciertos y Ande se ha acercado a Kerem en busca de apoyo, podríamos estar ante el inicio de un nuevo capítulo en su historia. ¿Será que el destino, o mejor dicho los guionistas de la vida real, estuvieron preparando una segunda temporada para Hanke? Y es donde la trama se complica a UNMUDS.
Recordemos que Ande es una figura muy reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez comparte detalles íntimos, lo que hace que las especulaciones sean aún muy salvajes. Las fuentes cercanas a la actriz se han mantenido ermu copyright ticas, lo que ha obligado a los medios a reconstruir la historia a trabu copyright s de pistas en redes sociales y testimonios de fuentes anu superíndice 3 ni más. Esto es muy difícil que resolver un caso de Sherlock Holmes. Por otro lado, tenemos a Gamze Eru Parrafoel, la hermana de Ande. Gamze también copyright n es una figura pública, aunque no es actriz. Es influencer y tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Siempre ha sido muy cercana a Ande y se las ha visto juntas en numerosas ocasiones. Su relación superíndice 3 en Evamud s ayud de ser hermanas, son amigas, confidentes y socias. Han compartido viajes, proyectos e incluso han superado juntas momentos difíciles, como la enfermedad de su madre. Sin embargo, algunos fans han notado que últimamente no se las ve tan unidas como antes, y algunos especulan que esto podría deberse a la supuesta cercanía entre Ande y Kerem. ¿Será que Gamze no aprueba esta posible reconciliación superíndice 3n? ¿O tal vez estuvo celosa de que su hermana tenga un nuevo confidente? El drama estuvo servido. Pero, seamos justos. Podrá haber muchas razones por las que Ande y Gamze no se han visto tan juntas últimamente. Tal vez ambas estuvieran ocupadas con sus propios proyectos, o tal vez simplemente necesitan espacio para enfocarse en sus propias vidas. No podemos asumir automáticamente que la supuesta cercanía entre Ande y Kerem es la causa de su distanciamiento. No nos convirtamos en jueces sin pruebas. Ahora, vamos a hablar de otra serie turca que si bien no involucra directamente a Kerem o Ande, su que nos muestra la capacidad de las producciones turcas para abordar temas de amor, desamor y por supuesto, mucho drama, AEK 101. Esta serie de Netflix de Geu Copyright Nero Drama Adolescente, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que con la ayuda de dos profesores, intentan sabotear el traslado de una profesora a otra escuela. En el proceso descubren el amor, la amistad y el autoconocimiento. La serie es relevante porque al igual que Senu Condieres y Salcapm, muestra la importancia de las relaciones y CEU superíndice 3 mo el amor puede surgir en los lugares muy inesperados. Además de se explora temas como la amistad, la rebeldía juvenil y la búsqueda de la identidad. Un dato interesante es que la serie fue muy bien recibida por la crítica, y muchos elogiaron su guión y sus actuaciones. También copyright n generó superíndice 3 controversia debido a la representación superíndice 3n de la homosexualidad, lo que provocó superíndice 3 que la segunda temporada fuera censurada en algunos pauses. Esto demuestra que las series turcas no tienen miedo de abordar temas controvertidos y desafiar las normas sociales. Siguiendo con las series turcas que nos hacen reflexionar sobre el amor y las relaciones, no podemos dejar de mencionar Fi. Esta serie de Geu Copyright Nero Drama Psicolu superíndice 3 Hiko, es una adaptación superíndice 3n de una trilogía de libros de la escritora Azra Cohen. La trama gira en torno a Can Mañay, un famoso psicu superíndice 3 logo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora temas como la obsesión superíndice 3n, la manipulación superíndice 3n, el poder y la sexualidad. Fi es relevante porque nos muestra el lado oscuro del amor y CEU superíndice 3 mo la obsesión superíndice 3n puede llevar a las personas a cometer actos terribles. Además de ese cuenta con unas actuaciones impresionantes y una puesta en escena impecable. Un dato interesante es que la serie fue muy popular en Turquía y fue elogiada por su tratamiento de temas tabú. Sin embargo, también copyright n generó superíndice 3 controversia debido a sus escenas explícitas y a su representación superíndice 3n de la violencia. Fi es una serie que te dejará pensando durante duas. Ahora, volviendo al tema principal, copyright ¿podemos concluir de todo esto? Pues que la vida de las celebridades turcas es un drama constante, lleno de giros inesperados, romances apasionados y por supuesto, mucho salseo. La posible reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Ande es algo que tiene a los fans en vilo, y solo el tiempo dirá si realmente se trata de un nuevo capítulo en su historia o simplemente de un acercamiento amistoso. Y en cuanto a Gamze, solo ella sabe si estuvo de acuerdo o no con esta situación superíndice 3n. Lo que es cierto es que las series turcas siguen siendo una fuente inagotable de entretenimiento, y nos ofrecen historias que nos hacen reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la amistad y la vida.
Y no olvidemos el impacto que tienen en la moda y la cultura. Las actrices turcas se han convertido en verdaderos iconos de estilo, y sus looks son imitados por miles de personas en todo el mundo. Pero Mu-S-Ayu del glamour y el drama, es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos reales. Detrás de cada sonrisa y cada alfombra roja, hay una historia personal que merece respeto. No caigamos en la trampa de juzgar sus vidas sin conocer todos los detalles. Seamos fans responsables. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo del drama turco, y que hayan disfrutado de todos los chismes que hemos compartido. Hemos desmenuzado cada detalle, analizado cada rumor y explorado todas las posibilidades. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Creen que Kerem y Hande deberán reconciliarse? ¿Qué copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Hande y Gamze? ¿Creen que Hakan es el villano de esta historia? Los leo en los comentarios. Quiero saber todas sus teorías y predicciones. Y por último pero no menos importante, los invito a que le den me gusta al vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, amantes de las series turcas. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para el amor. Hasta la Superíndice 3 Sima.